pasó a un UTM o cuando pasó a un Next Generation Firewall. Pero en términos generales es más o menos lo mismo. Es una lista de condiciones, reglas, que los paquetes deben superar para poder permitir su paso de un lado para el otro. Hasta hace un tiempo atrás hablábamos pasar de adentro para afuera o de afuera para adentro. Hoy ese concepto de perímetro externo o perímetro hacia afuera o de perímetro en general ha mutado, ya no se habla tanto de perímetro. Entonces hablamos principalmente de redes. Si bien en muchos casos el perímetro es muy obvio, por ejemplo en el caso de ustedes, la red interna de la red externa o la red del data center y la red de usuarios, siempre hay un perímetro más o menos interno, pero a veces no es tan visible. Las políticas lo que van a hacer es definir qué tráfico puede pasar y qué tráfico no puede pasar de un lado para el otro. Todas las políticas de firewall tienen al menos dos secciones. Una sección que hace el match con el paquete y una sección que hace la acción. Todos los firewalls que se consideren tal deberían tener al final de la lista una regla, una política llamada la regla implícita, la regla de denegación, la regla de cleanup, que depende cuál sea la marca, y que básicamente lo que hace es descartar todo. La intención de esta lista de políticas es que se procesan de arriba para abajo. En el pasado había otro tipo de firewalls que no procesaban de arriba para abajo. Eran ideas buenas y funcionaban muy bien, pero lo cierto es que no se pudo imponer y quedó esta lógica. Se hacen de arriba para abajo, se procesan de arriba para abajo y el orden importa. Una vez que una de esas reglas hace match, o mejor dicho, una vez que un paquete hace match con una de esas reglas, se procesa lo que esa regla dice y se cancela el procesamiento de las reglas inferiores. Por eso es importante que la definición de las reglas sea la correcta. Las reglas dentro de un firewall de Fortinet, dentro de un FortiGate, en la sección que hace el match, va a utilizar objetos. Esos objetos pueden ser interfaces, puerto 1, puerto 2, VLAN 1, VLAN 2, VPNs, pueden ser zonas, es otro tipo de agrupación de interfaces, pueden ser objetos que definan direcciones, por ejemplo, el objeto LAN que define a la 192.168.00/24, usuarios, grupos de usuarios, usuarios en servidores LDAP o usuarios en servidores Windows o usuarios en cualquier otro lugar. Servicios de Internet. Por ejemplo, YouTube es un servicio de Internet. Amazon Web Services es un servicio de Internet. FortiGuard es un servicio de Internet. SAP es un servicio de Internet. Definiciones de servicios. Definiciones de servicios probablemente se lleve un poco a las piñas con la definición de servicio de Internet, porque la definición de un servicio como tal y como lo dice acá fue la concepción original. Antes el servicio se definía como un puerto sobre un protocolo. Entonces uno definía el servicio HTTP y era el puerto 80 sobre TCP. De la misma forma, el servicio HTTPS es el 443 sobre TCP y el DNS es el servicio, el puerto 53 sobre UDP. Entonces, se sigue manteniendo esa nomenclatura, pero en realidad no es como el servicio de Internet, que el servicio de Internet es un conjunto de direcciones, es un conjunto de puertos, es un conjunto de nombres, es una estructura interna. Cuando hablamos de servicios a secas, hablamos de una dupla
constituida por un protocolo, TCP, UDP, ICMP, otros, qué sé yo, lo que sea, y para el caso que corresponda, un puerto. En el caso de ICMP será un tipo o un código o lo que sea. Y así sucesivamente. Luego tenemos los schedules. Los schedules son básicamente definiciones de momentos del día o de días, agendas. Una política de firewall está activa en determinado momento del día, en determinados días del año. Reglas que hacen NAT. NAT se refiere al Network Address Translation, traducción de direcciones IP, ya lo vamos a ver. Y Security Profiles. El Security Profile es el que dice, puedo navegar a sitios de gobierno, puedo navegar a sitios de finanzas, no puedo navegar a pornografía o no quiero bajar archivos con virus. Existen al menos dos tipos de reglas de firewall. Las reglas del firewall para el tráfico IP versión 4, que es lo que tradicionalmente vemos. IP versión 4 es lo que normalmente vemos como 4 bytes separados por puntos. O IP versión 6, que ya la notación cambia y son 8 campos de 2 bytes cada uno, ¿sí? Existe una política distinta, que es la política de tipo Virtual Wire Pair. Es una política muy particular que se aplica en una condición en particular. Uno puede agrupar dos puertos físicos como si fueran un par cableado. Esto hace más o menos, tómenlo entre comillas, como si estos dos puertos se comportaran como un hub. Electrónicamente pasa algo que los dos puertos se comportan como un hub. Se utiliza para situaciones muy específicas, no sé si ustedes lo van a usar, pero en definitiva son políticas de firewall. Políticas de proxy. FortiGate tiene la capacidad de poder ser utilizado como proxy de web. Políticas para soportar tráfico multicast, políticas de tráfico que entra al firewall, políticas para la prevención de denegación de servicios y políticas para todo lo que es el modelado de tráfico o lo que sería calidad de servicio. Todas esas políticas pueden definirse adentro del firewall. Ustedes van a usar algunas de ellas, no creo que usen todas, y eventualmente las van a poder combinar. Las políticas de firewall, que es lo que vamos a tratar ahora, se definen íntegramente dentro de la sección Firewall Policy and Objects. Dentro de la sección Policy and Objects y en la solapa Firewall Policy. En este lugar ustedes van a ver todas las políticas definidas en este firewall y van a poder crear nuevas o editar las que existan en ese momento. Todas las políticas de firewall también pueden ser configuradas por línea de comandos. Normalmente no es una forma muy amigable, entonces uno preferiría la forma web. Todas las políticas tienen que tener un nombre. Ustedes pueden hacer que este comportamiento de tener que tener un nombre se modifique y que puedan permitir las políticas no nombradas. Lo cierto es que es bastante útil tener una política con un nombre porque uno puede identificar más rápidamente quién la está procesando. A veces es una molestia ponerle nombre. Todas las políticas van a tener al menos una interfaz de entrada, al menos una interfaz de salida, un source y un destination, un schedule y un servicio. Podríamos decir que esto es la parte que hace match. Una vez que el paquete hizo match con alguna política, se aplica la acción. La acción puede ser permitir o denegar. Eventualmente, más abajo, se van a encontrar con que cuando un paquete es permitido a nivel de TCP/IP, vamos a comprobar qué es lo que pasa en la capa de aplicación y verificar si ese paquete está acorde a las políticas de seguridad y en base al contenido lo dejamos pasar o no. Dentro de la sección de los sources,
ustedes pueden definir objetos adres. Por ejemplo, 192.168.00/8. O pueden definir nombres de usuarios o nombres de grupos. Por ejemplo, los usuarios de domain users. O servicios de Internet. Por decir algo, Amazon Web Services. En los destinos, ustedes van a poder definir addresses o van a poder definir también servicios de Internet. Yo quiero llegar a YouTube o quiero llegar a la dirección del data center. Cada vez que un paquete es recibido en una interfaz del firewall, el firewall va a tomar ese paquete y lo va a dejar allí en espera. Por un ratito. Lo primero que va a hacer es fijarse si ese paquete pertenece a una sesión establecida. Lo que va a hacer, va a buscar ese paquete en la tabla de sesiones. Si no existe esa sesión, el paquete va a seguir estando allí en espera y lo que va a hacer es tomar la interfaz de entrada, va a tomar la dirección IP de destino y se va a fijar cuál es la interfaz de salida según el ruteo. O sea que va a tomar la dirección de salida. Siguiente, va a tomar la dirección IP de origen o el usuario o lo que sea. En base a todas estas características, el servicio y el schedule va a armar una suerte de tupla que va a ir comparando regla por regla de las que tenemos en el firewall. Desde la primera hasta la implícita con el default deny. Una vez que un paquete hace match, le va a ejecutar la acción y posteriormente va a procesarla por los distintos perfiles de seguridad. Eventualmente le va a hacer NAT, eventualmente la va a registrar en el log. Puede darse la situación donde ustedes, por una cuestión de comodidad, quieran definir reglas que tienen múltiples interfaces de entrada o múltiples interfaces de salida. No es ni mejor ni peor hacerlo, es una cuestión de gustos. Si en este ejemplo, ustedes tienen una regla que tiene como puerta de entrada el puerto 4 y como puerta de salida el puerto 5. Si ustedes quisieran tener otra regla, o mejor dicho, quisieran permitir la salida de este mismo paquete por el puerto 6, deberían crear otra regla que vaya desde el puerto 4 al puerto 6. O bien, podrían hacer que las interfaces formen parte, digamos, que más de una interfaz forme parte de la interfaz de entrada o interfaz de salida, y de esa forma se ahorran reglas. De nuevo, no es ni mejor ni peor, no es ni más rápido ni más lento, es simplemente más legible o menos legible, depende de lo que a ustedes les sea más cómodo. Pero es una cuestión que ustedes tienen que habilitar. Por default, no se permiten políticas con múltiples interfaces. Así que ustedes deberían entrar a la sección System Feature Visibility y habilitar las interfaces múltiples si quisiera que ese fuera el caso. Como decía recién, cuando ustedes especifican el objeto source, puede ser un address, puede ser un usuario o un servicio de Internet. Acá tenemos otro ejemplo donde definimos un usuario y tenemos otro ejemplo donde definimos un servicio de Internet. Ya vamos a indagar muchísimo más con respecto a los servicios de Internet cuando veamos SD-WAN. Por ahora, dejémoslo ahí nomás. Dentro de los objetos de tipo address, vamos a poder definir subredes 192.168.00/24. Vamos a poder definir rangos desde la 1, 1, 1, 1 hasta la 1, 1, 1, 10, por ejemplo. Vamos a poder definir Fully Qualified Domain Name, www.yahoo.com, y vamos a poder definir grupos de países. Por ejemplo, Argentina, Uruguay,
todas estas objetos son más bien dinámicos, son mantenidos por Fortinet. Cada vez que un grupo de direcciones es asignado a un país, eso actualiza la base de datos de geografía, geolocalizaciones o como se llamen, o GeoIP, y FortiGuard nos lo actualiza. Y finalmente existen un tipo de objetos llamados dinámicos que son parte de los conectores Fabric. Ya vamos a hablar más del conector Fabric, pero permítanme mostrarles acá en mi laboratorio un conector Fabric externo. Podría ser, por ejemplo, la conexión a un servidor ESX. En este caso en particular me estoy conectando a un servidor de vCenter. En este caso en particular tengo un objeto address dinámico definido donde le estoy diciendo a mi FortiGate, conectate al vCenter y agrupame adentro de este objeto dinámico que se llama de esta forma todas las direcciones IPs que pertenezcan a máquinas virtuales, que pertenezcan al data center de Moreno, la ciudad donde yo vivo, o sea, mi data center, y que tengan el tag llamado Fortinet. De esta forma, FortiGate se comunica con el ESX y en este caso en particular me está trayendo 29 direcciones. Yo puedo ver que las 29 direcciones son todas estas que están acá y hay algunas que no tengo idea de qué se tratan, honestamente, pero sí puedo asegurarles que estas que están acá son todas direcciones IP de servicios internos míos, servicios virtualizados en mi servidor ESX. Con lo cual, si por alguna razón mi vCenter dice tengo que utilizar vMotion para correr una máquina virtual de un host a otro, eso puede implicar que la dirección IP de esa máquina virtual varíe, se cambie. Entonces, automáticamente este conector va a actualizar la dirección IP de ese objeto. De la misma forma, si yo entro al servidor ESX y cargo una máquina virtual nueva, esa máquina virtual nueva va a aparecer en esta lista de objetos, de direcciones IPs en este objeto, y por ende no va a ser necesario que yo escriba una regla de firewall nueva para permitir el paso de esta nueva estación de trabajo virtual que acabo de crear. ¿Se entendió la idea del objeto dinámico? Sí, consulta. O sea, vos ahí dedicás una interfaz para hacer esa conexión. No, esto sale directamente por la interfaz de management. No, no es que se dedica a eso. Lo que se hace es definir un objeto interno de tipo conector ESX al cual yo le digo, esta es la dirección IP del servidor ESX, este es el usuario y este es el administrador. FortiGate, que conoce el protocolo de vCenter, se conecta utilizando las APIs de vCenter y le pide información. Y FortiGate okay. O sea arma que los todos objetos. los objetos VMs, por así decirlo, te los va diciendo el propio vCenter y el propio Forti va actualizando de acuerdo a lo que te manda el vCenter. A través de Exactamente, esta API. exactamente. Y esto es específico para VMware. Yo podría definir un nuevo conector y fíjense, puedo conectarme a Amazon Web Services, Azure, a Google Cloud Platform, puedo conectarme a un servidor con Kubernetes o puedo conectarme al ASI de Cisco, por ejemplo. Y tendría funcionalidades similares. Ok, esta conexión es básicamente para que vos no tengas que ir como un loco actualizando los objetos dentro del address group. Claro, Directamente eso te lo va actualizando exactamente. solo. Okay. Exactamente. Imagínate, ahora en este momento, yo entro a mi servidor ESX. Yo tengo dos servidores ESX acá en mi casa, en el rack acá al lado. Me conecto acá, no lo voy a hacer vía vCenter ahora, lo hago directamente al host en particular. Y digo, bueno, ahora voy a definir una máquina virtual nueva.
creo una máquina virtual nueva, bla, 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 hago todo lo que tengo que hacer, qué sé yo, y en algún momento aparece una máquina virtual nueva. Tengo que entrar, configurarla, hacer todo, pero esta máquina virtual no va a salir a ningún lugar, porque mi firewall no lo permite. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que entrar al firewall, ir a un objeto address, crear un objeto address nuevo que diga nueva VM y ponerle la dirección IP que le acabo de poner. Sí, sí. Me ahorro todo ese trabajo. Okay. Y eso es lo mismo con cualquiera de los distintos conectores externos que podamos definir. De nuevo, nubes públicas, nubes privadas. Y de esa forma ustedes podrían agilizar ciertas configuraciones. Bueno, continuamos. Entendido. Los perfiles de seguridad es lo que realmente hace inteligente al firewall. Es lo que realmente hace que sea un UTM o que hace que sea un Next Generation Firewall. Los perfiles de seguridad son esos objetos, esas definiciones que van a permitir que no entre contenido malicioso a la compañía. Por ejemplo, si yo quisiera navegar a sitios si yo quisiera impedir el acceso a sitios pornográficos, vengo al web filter, ¿ah? Y digo, quiero crear un acceso a web filters donde voy a bloquear, por ejemplo, los accesos a sitios maliciosos. En este caso en particular, este web filter llamado restringido se está aplicando a una sola regla y esa regla en particular debería ser la regla que usan o que procesan los paquetes de, por ejemplo, las tablets de mis hijas. ¿Sí? Entonces acá tengo las tablets de mis hijas o la computadora o lo que sea. Entonces, cada vez que mis hijas se conectan al Wi-Fi, pueden ir a cualquier lugar, excepto a los sitios que están filtrados. ¿Qué sitios están filtrados? Lo que hacen match con estas categorías y en particular es todo lo que habla de sexo general, educación sexual está permitido, y que eso, todo lo que sean cuestiones de seguridad también están bloqueadas. Este bloqueo por URLs se hace básicamente en una consulta de DNS. FortiGate le pregunta al servicio de web filter de Fortinet a qué categoría pertenece playboy.com. Y playboy.com le dice, perdón, el servidor le dice, esta URL pertenece a pornografía. Y para que sea más claro, www.fortigard.com. Este es el sitio que mantiene toda la inteligencia. Podríamos buscar donde está Web Filter Lookup. Entonces, cada vez que el firewall reciba un requerimiento para entrar a www.playboy.com, el firewall le va a preguntar a esta misma base de datos, esta base de datos le va a decir, corresponde a pornografía. Mi firewall va a venir por acá, va a decir, pornografía está bloqueada. Listo, esto no entra entonces. Y listo. Esa es la forma en que filtramos el acceso a estas páginas. Es eso, de repente entramos una que es digamos que sería un sitio por no nuevo.com. Y me dice que esta es una categoría nuevamente observada, claramente. Intenté que sea algo que no exista. Entonces, ¿qué puedo hacer? Podemos restringir el acceso a los sitios no rankeados, por ejemplo. Yo no sé si son buenos o son malos. Por la duda lo restringo, hasta que alguien lo categoriza.
Eventualmente, yo que soy un conocedor de todo esto y sé que este sitio en particular no es malo, puedo decirle, revísenlo. Y yo propongo que este sitio pertenezca a pornografía. Alguien en Fortinet se va a conectar, lo va a mirar, va a decir, ah, sí, tiene razón, pertenece a pornografía. Listo. Esos son los security profiles. Los security profiles implementan distintos controles. Antivirus, web filter, video filter. Permite filtrar por categorías de videos en YouTube, por ejemplo. DNS filter. Es exactamente lo mismo que el web filter, pero a nivel de consulta de DNS. Si alguien quisiera, ustedes podrían bloquear el acceso a Playboy, por ejemplo, aplicando un filtro de DNS. Cuando alguien consulte por el servicio playboy.com, el DNS le va a decir no lo conozco. Si alguien entra a la dirección IP de playboy.com, el web filter va a decir, ah, no, esta IP pertenece a un sitio pornográfico. El control de aplicaciones significa, voy a dejar pasar el puerto 80, porque lo dice la regla de firewall, pero no quiero que se encapsule por adentro del puerto 80 otra aplicación que no sea HTTP. Por ejemplo, no quiero que pase un proxy de anonimización, por ejemplo. Con el IPS pasa lo mismo. Vamos a dejar pasar los paquetes que no hacen match con ningún ataque conocido. El file filter filtra archivos grandes, chiquitos, cifrados, comprimidos, archivos, no sé, que sean de cierto tipo. Permito pasar JPG, pero no permito pasar BBS, por ejemplo. El mail filter es lo mismo que el web filter, pero aplicado al phishing. El DLP busca patrones que parezcan un DNI, que parezcan un número de tarjeta de crédito, que parezcan un número de CBU, por ejemplo, y ustedes quieren evitar que se fugue información. Y la inspección SSL lo que va a hacer es habilitar que el protocolo HTTPS o SMTPS pueda ser analizado. ¿Cómo? Atacando al protocolo seguro con un ataque de tipo man in the middle. Estamos explotando una vulnerabilidad del protocolo SSL y hacemos que el FortiGate se transforme en un hombre en el medio. Recibe los paquetes del cliente, los descifra, los analiza y los vuelve a cifrar y se los manda al servidor. Todas las políticas de firewall tienen un identificador. El identificador es unívoco para cada política. No existen dos políticas con el mismo identificador. Los identificadores son números correlativos que se van autoincrementando. Ustedes pueden crear la política número 3 si y solo si la política número 3 no existe. Si la política 3 existe, no la pueden volver a crear. Si ustedes borran la política número 3 y van por la política número 15, en algún momento podrán escribir crear la política número 3 y ahí se crearía, ¿sí? El ID de la política no cambia con respecto al orden. Una cosa es el ID y el otro es el número de secuencia. Número de secuencia 1, número de secuencia 2, número de secuencia 3, número de secuencia 0. La regla implícita es la 0. Entonces, en este caso, el primero en la secuencia es el ID número 3, el segundo es el 2 y el tercero es el 1. Cada vez que ustedes vean un log file, va a hacer referencia al ID de la política o al nombre, pero no a la secuencia. En la vista de la lista de políticas, ustedes la pueden ver, como se los mostraba yo recién en mi firewall, una lista con todas las políticas enumeradas, o sea, por secuencia, o las pueden ver agrupadas por combinación de interfaz de entrada e interfaz de salida. Es una forma más sencilla de poder verlas. Es simplemente una cuestión de visualización. Ustedes lo pueden ver como más cómodo les sea. Dijimos que el orden de las políticas es importante. Si ustedes ponen una política muy genérica arriba,
puede hacer que ninguna de las políticas de abajo sean procesadas, porque la política de arriba es muy abarcativa. Normalmente las políticas más precisas, las que tienen direcciones IP/32, las que tienen usuarios únicos, van arriba. Las políticas de firewall que deniegan cosas van arriba. Entonces, el orden es importante. Ustedes pueden hacerle clic arriba a una política y arrastrarlo a otra posición y se va a cambiar el orden. Ustedes agarran una política y la pueden mover de orden, ¿sí? No lo quiero cambiar para no romper nada. La única política que no se puede cambiar es la de default deny. Ustedes también, bueno, pueden combinar políticas. Esto es un tema propio de la administrabilidad, nada más. Pueden combinar políticas en una misma, pueden separarlas, esto ustedes lo pueden ver. No hay ni mejor ni peor práctica, es simplemente lo que a ustedes les sea más económico en cuanto a la administración. Cada vez que agreguen una política, tengan cuidado lo que apliquen, lo que agreguen. Normalmente sería una muy buena práctica hacerla fuera del horario productivo, ustedes esto lo saben. Hay periodos de blackout o de freeze donde no se toca nada. Cada vez que editen una política, van a estar modificando el comportamiento del firewall. Ya lo vamos a ver más adelante. Puede ser que la política tenga que ser reevaluada, puede ser que un paquete que estaba pasando a partir de este momento deje de pasar. En fin, tengan cuidado cada vez que modifican o agregan políticas. El firewall tiene dos formas de analizar o procesar las políticas: en modo flow o en modo proxy. El modo original, el modo nativo en el cual nació FortiGate era modo proxy. Eso significaba que FortiGate iba a recibir todos los pedacitos de paquetes. Ustedes saben que los paquetes cuando vienen a través de la red pueden venir desordenados. Entonces, FortiGate iba a recibir todos los pedacitos de paquetes, los va a unir a todos esos pedazos, los va a analizar como si fuera uno y luego lo va a depositar en la red de nuevo por pedacitos. Ese es el modo proxy. Es el modo más seguro porque agarramos todos los fragmentos, los analizamos como un todo y luego lo dejamos pasar. Pero también es el más lento porque tenemos que esperar a que lleguen todos los paquetes, tenemos que armarlos, ordenarlos, armarlos, cargarlos en memoria y hacer que toda esa cantidad de paquetes grandes se procese como un único paquete. Eso significaría que un antivirus tendría que procesar a lo mejor, no sé, 10 megas de información. Amén que estos 10 megas se van a tener que cargar en la RAM del equipo, lo cual también atenta contra la RAM. Entonces, un modo poquito más inseguro, pero mucho más rápido y que tiene menos afectación con respecto a la CPU es el modo de inspección flow, donde lo que hace el firewall es analizar paquete por paquete en la medida que llega. Y de hecho no analiza todos los paquetes, sino que analiza algunos paquetes elegidos específicamente con la teoría o con la estadística que la mayor cantidad de ataques se producen en los primeros 500 kilobytes de la sesión. Entonces, estadísticamente, estaríamos viendo la mayoría de los ataques que vienen. Estadísticamente, estaríamos perdiendo una porción de los posibles ataques. Entonces, es algo con lo cual ustedes van a tener que jugar. Ustedes van a poder decidir si quieren el mayor nivel, el mayor catch rate posible o si quieren la mayor velocidad. Lo bueno es que en versión 7.4 y desde hace un par de versiones para atrás, ustedes pueden elegir cómo quieren que la política trabaje. Antes era por firewall entero. Entonces el firewall se ponía en un modo o en otro modo. Bueno,
hay algunas funcionalidades que requieren que la política esté en modo proxy. Por ejemplo, todo lo que es, no está enumerado acá, pero, por ejemplo, el Content Disarm and Reconstruction. Esto es una técnica que usa el antivirus de recibir, por ejemplo, un archivo .doc, mirar su contenido, sacarle las macros y volver a armarlo. Para eso necesita que el dispositivo esté en modo proxy. Como dice acá, hay algunos security profile que solamente están disponibles en modo proxy. La cuestión aquí sería, cada vez que necesiten habilitar algo, lean el manual. Puede ser que en algunos modelos algunas características no estén habilitadas por default. Por ejemplo, en los equipos con 2 GB de RAM o menos, o sea, el FortiGate 40, por ejemplo, y que requieran ser agregados a mano. Cada vez que un paquete es aceptado, cada vez que un paquete es descartado, cada vez que un paquete es procesado, cada vez que se detecta un virus o que se pasa a una URL en particular, los paquetes pueden ser logueados. FortiGate va a registrar todas las actividades en un log file interno. Ese log file interno, por default, se va a guardar en el disco de FortiGate. Los equipos de FortiGate vienen con una flash donde se guarda el firmware, un disco rígido, mejor dicho, viene con una flash donde se guarda el firmware. Adicionalmente, hay algunos modelos de FortiGate que vienen con un disco rígido. Ese disco rígido es un disco SSD que se puede utilizar para guardar logs, para hacer de caché de proxy web o para hacer optimización de WAN. Los equipos que no vienen con disco guardan sus log files en la misma flash. Ustedes pueden acceder a los log files dentro de la sección Log and Report y allí adentro van a tener varias solapas para poder analizar el tráfico y van a poder ver de dónde quieren ver los logs. Los logs en FortiGate se pueden guardar en varias ubicaciones. Los log files se pueden guardar en memoria, lo cual no sería demasiado recomendado porque usarían la memoria. Es recomendado guardarlos en memoria solamente para momentos de depuración de errores. Los log files pueden ser guardados adicionalmente en el disco de FortiGate. Config log. Pueden ser guardados en el disco de FortiGate, pueden ser enviados a 4 servidores de syslog, pueden ser enviados a FortiAnalyzer o a 3 modelos de FortiAnalyzer distintos. Entonces, fíjense que los log files en FortiGate pueden ir a memoria, a disco, a 3 FortiAnalyzers y a 4 servidores de syslog. Estamos hablando como de 10 ubicaciones distintas para los log files, ¿sí? En la vista de log files ustedes van a poder ver distintos tipos de logs. Tenemos log de forwarding, log local, multicast, sniffer, eventos de sistema donde se van a guardar los de routing, los de HA, los de SD-WAN y eventos de seguridad donde se va a guardar el de antivirus, el de web filter y el de todas esas cosas. En este momento en particular estoy teniendo problemas con mi FortiAnalyzer, así que no se lo voy a poder mostrar. Se nos cayó el FortiAnalyzer acá en el entorno virtual. Tengo desplegado otro, pero se lo voy a mostrar más adelante a ese. A su vez, el FortiAnalyzer puede guardar archivos de capturas de paquetes y puede guardar archivos de IPS y archivos con virus a modo de cuarentena. Dijimos que existe una base de datos de localización de direcciones IP que se actualiza por el lado de FortiGuard, donde ustedes pueden definir si quieren permitir o denegar conexiones desde o hacia ciertos países. ¿Qué criterio usa FortiGate para hacer el match
con el tráfico en una política de firewall? Source y destination o security profile. Va a utilizar el source y el destination, ¿sí? El security profile es una acción que se va a procesar después que el paquete sea permitido a nivel de firewall. ¿Qué tiene que ser seleccionado en el lado del source? Al menos un objeto address o al menos un usuario y un address. El A, dice el Facundo. El A, estoy de acuerdo. ¿Cuál es el propósito de aplicar un security profile a una política de firewall? Permitir el acceso a subredes específicas o proteger la red interna de amenazas y controlar el acceso a determinadas aplicaciones y URLs. El B. Opción B, correcto. Permitir el acceso a subredes específicas se hace agregando esas subredes específicas en el source o en el destination. Bien, NAT, Network Address Translation. Network Address Translation se refiere a una técnica donde transformamos una dirección IP en otra dirección IP. Existen distintos tipos de Network Address Translation. Cuando modificamos la source IP, estamos hablando de un source NAT. Cuando modificamos el destination IP, estamos hablando de un destination NAT. Existe un tercer tipo de NAT que se llama PAT, que es el Port Address Translation. Básicamente es transformar el puerto X en el puerto Y, tanto para el origen como para el destino. Prueba para ustedes. ¿Cuál es la forma source NAT? O mejor dicho, ¿en qué tipo de políticas de firewall es el source NAT más común que utilizamos? Para navegar a Internet. Para navegar a Internet, correcto. Adentro tenemos cientos de equipos conectados todos con direcciones IP internas y cuando ese equipo tiene que navegar hacia Internet, va a utilizar la dirección IP del firewall, del router, del gateway o del proxy, ¿sí? Eso es un source NAT básico, ¿sí? Es lo primero que vemos. ¿Dónde aplicamos un destination NAT? El destination NAT lo aplicamos, por ejemplo, en la publicación. Claro, por ejemplo, en la publicación del servidor SMTP o en el acceso del home banking. La dirección IP de la red pública del banco es nateada hacia una dirección IP interna donde está el web server, ¿sí? Eso es un destination NAT. ¿Cuándo utilizaríamos PAT? En cualquier caso, cuando publicamos el puerto 443 afuera y lo mandamos al servidor, pero en el puerto 10443, por ejemplo, ¿sí? En cualquier caso podemos usar PAT. Existen dos formas de hacer NAT adentro de FortiGate. La primera es, en las políticas, ustedes se van a encontrar debajo de la acción la sección de Network Address Translation, y lo podemos hacer también mediante una técnica que es el Central NAT Table. Esta opción la vamos a ver cuando veamos SD-WAN. Cuando ustedes hacen NAT en una política, tienen que habilitarlo y tienen que decirle
quiero utilizar la interfaz a través de la cual sale el paquete. Este es un ejemplo típico de hacer source NAT cuando estamos navegando Internet. Todos nuestros usuarios de la LAN salen a Internet mediante la dirección IP de nuestro mediante la conexión de nuestro service provider, utilizando la dirección IP de la interfaz de ese service provider. También podrían utilizar un Dynamic IP Pool, donde ustedes definen esta dirección IP se va a transformar en esta dirección IP, esta dirección IP se va a transformar en esta dirección IP. Bueno, acá tenemos un montón de ejemplos, ¿sí? Acá tenemos la primera utilizando el source NAT, utilizando la interfaz de salida. Una dirección IP interna, cuando pasa a la WAN, es enmascarado, es modificado por la dirección IP con la dirección IP de esa placa de red. No importa si pasa una estación de trabajo o si pasan dos estaciones de trabajo, en ambos casos se modifica por la dirección IP de salida. Y acá, aunque no parezca, se está dando una situación adicional donde también se está haciendo el PAT, el Port Address Translation. En este caso, el cliente PC1 utilizó como el puerto de origen el 1025. Del puerto de origen 1025 se está conectando al 443 del server. Cuando este paquete pasa a través de la red, no hay ningún problema. El firewall sabe que todo lo que llega a las 70 con destino al puerto 1025 se lo va a mandar a la PC1. Mientras tanto, la PC2 también eligió el puerto 1025 como puerto de origen. Cuando este paquete pase a través de la WAN, el firewall, cuando arme su tabla de sesiones, va a ver que el puerto 1025 está siendo utilizado por otro equipo, no lo puede utilizar, entonces tiene que cambiar el puerto de origen 1025. Entonces va a crear un puerto nuevo a nivel del firewall y lo va a guardar en la tabla. Todos los paquetes que lleguen al 70, pero al puerto 30.192, lo vamos a mandar al puerto 125 de la PC2. Ahí tenemos un Port Address Translation, es más, Source Port Address Translation, que ha ocurrido sin darnos cuenta. Y eso es totalmente automático y totalmente posible. Los IP pools son esa forma dinámica de asignar direcciones IPs y sirven para muchas cosas. Sirve para hacer, como yo les decía recién, un mapeo de 1 a 1. Esta dirección IP la transformo en esta dirección IP. O sirven para hacer overloads. ¿Para qué sirve el overload? Por ejemplo, CGNAT. El CGNAT es el Carrier Grade NAT. Carrier Grade NAT es una técnica que utilizan los service providers para que todos nosotros, utilizando nuestros miles de millones de dispositivos móviles, nos podamos conectar a Internet. No existen cantidad de direcciones IP suficientes, al menos IP versión 4, en Internet para asignarle una dirección IP a cada dispositivo móvil que existe en el planeta. Entonces, los service providers nos asignan una dirección IP cualquiera, pública o privada, no importa. Para ellos es una dirección IP privada y a través de una técnica llamada Carrier Grade NAT la transforman en una dirección IP pública ruteable por Internet. Si ustedes se conectan con su teléfono y acceden a la página What is my IP, van a ver que están accediendo con una dirección IP X, no importa, la que sea, pero si ustedes se fijan en la en la dirección IP que tienen asignado a la radio 4G, probablemente no sea la misma. Y eso se debe justamente al Carrier Grade NAT. Bueno, yo acá les marcaba que el overload es el utilizado para el Carrier Grade NAT. En realidad, el overload en conjunto con otras técnicas son las que se utilizan para el Carrier Grade NAT.
El overload es sobrecargar. Es decir, voy a transformar este conjunto de direcciones IPs, las vamos a transformar en esta dirección IP, o sea, muchos a uno, pero con otras técnicas como Fixed Port Range y Port Allocation, lo que vamos a hacer es permitir el Port Address Translation de forma masiva para el Carrier Grade NAT. Eso no lo vemos acá, pero bueno, se los quería comentar simplemente para que supieran. El mapeo 1 a 1, esta dirección IP se pasa a esta dirección IP. ¿Cuándo querrían usar eso? Por ejemplo, para enviar correos hacia Internet. El servidor de correos, supongamos que esto no es la PC1, sino que es el servidor de correos, queremos que salga con esta dirección IP siempre. Entonces, con eso usamos una IP pool 1 a 1. O lo mismo con el servidor web. El overload, como les mostraba recién, lo que produce es el cambio de puerto en el caso que sea necesario. El objeto Virtual IP es un objeto que se encarga de hacer Destination NAT en el FortiGate. Lo que dice es, recibimos una dirección IP en una interfaz y lo redirigimos a una dirección IP del lado de adentro. Es muy fácil, no hay demasiada ciencia con todo esto. Un ejemplo típico, como decíamos antes, podría ser la publicación de un servicio, la publicación del servidor web. En este caso, la Virtual IP dice todo lo que llega a la 70.70.70.71 en el puerto 443, lo redirigimos a la dirección IP del web server. Es muy fácil, muy sencillo, no requiere gran ciencia con todo esto. Cada vez que el firewall recibe un paquete con destino a la 70.70.71 que hace match con una Virtual IP, todos los paquetes de respuesta van a ser automáticamente enmascarados con la misma dirección IP. Todos los paquetes que sean originados por el web server y tengan que pasar a través del firewall van a requerir de una IP pool 1 a 1. Entonces, de nuevo, todos los paquetes de respuesta a una Virtual IP van a salir enmascarados con la Virtual IP. Todos los paquetes que sean originados con o desde adentro van a requerir una IP pool. Bueno, más ejemplos. Cada vez que ustedes hacen una Virtual IP, es necesario poner la Virtual IP como destino. No hace falta poner la dirección IP real del equipo. Pueden darse algunos casos donde se requiera algún tipo de override a este comportamiento, sobre todo cuando se están utilizando reglas combinadas entre el servicio all, interfaces all, destination all. En este caso en particular tenemos una regla arriba que está denegando y el destino dice all. Que el destino diga all significa que va a hacer match con un destino que es 0.0.0.0/0, que realmente no va a hacer match con el virtual server, con la Virtual IP. Entonces, es posible que sea necesario cambiar ese comportamiento y decirle al firewall que dentro del objeto all incluya a todas las Virtual IPs que están definidas. Son cosas que ustedes se van a ir encontrando a lo largo del funcionamiento del firewall. Son cosas que no van a ver originalmente, pero que en algunos casos se van a encontrar con que, escucha, puse un deny all y no funciona. ¿Por qué razón no estoy parando los paquetes? Ok, no le estás parando porque por default no hace match con la Virtual IP. Son dos objetos distintos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo modifico para que haga match. Todo el tema de Virtual IP, todo el tema de IP pools y todo el tema de NAT funciona gracias a la existencia de las MAC addresses, en particular al protocolo ARP, que es el que se va a encargar de simular
que existe una dirección IP que realmente no existe en la red. En este ejemplo, la dirección IP 707071, que es la dirección IP de un virtual IP, no existe en la red. No hay ninguna interfaz física que tenga la dirección IP 707071. Entonces, ¿cómo funciona? El FortiGate, en una interfaz en particular donde ustedes definieron esa virtual IP, cada vez que alguien pregunte a la red utilizando el protocolo ARP, ¿quién tiene la 707071? La WAN 1 va a responder con su placa de red. Gracias a eso va a simularse la existencia de una dirección IP que realmente no existe en la red. Por default, este comportamiento está activado. O sea, ustedes no tienen que preocuparse cada vez que crean una virtual IP de habilitar el ARP en esa interfaz. Eso lo hace automáticamente el FortiGate. Pasa en otras tecnologías, en otros vendors, que ustedes tienen que crear primero el objeto que hace el Destination NAT y luego tienen que crear el proxy ARP. ¿Sí? En FortiGate ustedes no se tienen que preocupar de eso. Bueno, tengan cuidado con los IP pools, tengan cuidado con los rangos. Cuando hacen un direccionamiento 1 a 1, asegúrense que se aplique a una única dirección IP de entrada, si no el IP pool 1 a 1 va a fallar. Tengan cuidado. ¿Cuál es el IP pool por default? ¿One-to-one o la opción o el overload? ¿La? Overload. Uno a uno. Quiero llevar a ver. No, no es esta. ¿Cuál es el que está por default? Overload. Overload, correcto. ¿Sí? Cada vez que uno hace un IP pool, por default aparece la opción overload, correcto. O sea que sería nuestra opción B. ¿Cuál de los siguientes es la virtual IP por default? ¿Static NAT o load balance? No hemos hablado de load balance realmente. No es algo que esté incluido dentro de este curso. FortiGate tiene la capacidad de transformar una virtual IP en un virtual server y poder hacer balanceo de cargas entre una granja de servidores. Pero, por default, el virtual IP que se crea por default es de tipo static NAT, o sea, una dirección IP de afuera a una dirección IP de adentro. ¿Sí? Ustedes podrían definir un virtual server para hacer load balance como si se tratase de, no sé, un F5, como si se tratase de un A10 o de un FortiADC, por ejemplo, un balanceador de cargas. Bueno, y así hemos llegado al final de la lección, hemos hablado de las políticas de firewall, hemos visto los log files, hemos hablado del modo de inspección de proxy, el modo de inspección de flujo, hemos hablado de todo lo que es NAT, incluyendo a ese NAT y Source NAT y el Destination NAT con las Virtual IPs. Y así llegamos al final de esta lección y si no hay dudas, estamos en condiciones de hacer el laboratorio número 2. Aquellos que ya hayan terminado el laboratorio número 1, arranquen con el laboratorio número 2. Aquellos que no han podido terminar el 1, terminen el laboratorio número 1 y luego continúen con el laboratorio número 2.